Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde la pasión Superíndice 3N por el drama otomano nunca duerme. Yo soy, y estoy aquí, lista para sumergirnos juntos en un mundo de intrigas, romances intensos y giros argumentales que nos dejan sin aliento. Hoy, prepúrense porque vamos a explorar un tema que toca las fibras Moon S sensibles de nuestro corazón Superíndice 3N telenovelesco, momentos de puro drama. Esos instantes en los que nuestros personajes favoritos se enfrentan a situaciones límite, donde el desconsuelo los embarga y nos hacen sentir cada lágrima, cada angustia, como si fuera propia. Y por supuesto, como el título lo indica, vamos a hablar de un momento específico que ha dado mucho de copyright hablar. Antes de que nos adentremos en este mar de emociones, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por aquí y aman las historias turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos contenido emocionante preparado para ustedes. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo mejor. Ahora comencemos. Hoy vamos a centrarnos en esos momentos en los que la vida de nuestros personajes pende de un hilo, cuando la fragilidad humana se expone a la máxima potencia y el amor se pone a prueba en situaciones extremas. Veremos CU Superíndice 3 el desconsuelo los transforma, CU Superíndice 3 sus relaciones se fortalecen o se quiebran ante la adversidad. Y por supuesto analizaremos el impacto que estas escenas tienen en nosotros, los espectadores, que nos conectamos profundamente con sus emociones. Vamos a verlo a través copyright S de varias series, y empezaremos, claro, con el momento que prometo en el título, ese que involucra a Hande y Kerem. Pero antes hablemos un poco sobre el poder del drama en las telenovelas turcas. ¿Por qué copyright nos atraen tanto estos momentos de desesperación Superíndice 3N? Creo que la respuesta reside en la autenticidad emocional que logran transmitir los actores. Las telenovelas turcas, a diferencia de otras, se caracterizan por una interpretación Superíndice 3N visceral, donde las lágrimas son reales, los gritos desgarradores y la alegría, cuando la hay, es contagiosa. Esta honestidad emocional nos permite conectar con los personajes a un nivel Moon S profundo. Nos vemos reflejados en sus luchas, en sus miedos y en sus esperanzas. Moon S, el drama en las telenovelas turcas a menudo se construye sobre temas universales: el amor prohibido, la venganza, la ambición Superíndice 3N, la copyright dida, la familia. Son temas que resuenan con nosotros independientemente de nuestra cultura o idioma. Y las series turcas los exploran con una intensidad y una pasión Superíndice 3N que resulta irresistible. Empecemos con Senu Kondieres y Salkam, una serie que nos conquistó Superíndice 3 con su romance agridulce y sus personajes carismáticos. Si bien es conocida por su tono ligero y CU Superíndice 3 mico, también copyright N tuvo momentos de gran intensidad dramática. Pero no nos dejemos engañar por esa fachada de comedia romántica. Detrás ese de las sonrisas y los enredos divertidos, Senu Kondieres y Salkam supo tejer una historia de amor genuino, capaz de superar obstáculos aparentemente insalvables. Como recordarán, esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con ser arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y fruo que le ofrece una beca para estudiar en el extranjero a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Los protagonistas son interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y la química entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue uno de los factores clave de Kondieres y copyright sito de la serie. El momento del que vamos a hablar es uno que realmente puso a prueba su relación Superíndice 3N y nos mantuvo al borde del asiento. La razón Superíndice 3N por la que estuvo en nuestro tema de hoy es porque involucra a Hande en el papel de Eda, en un accidente que la pone al borde de mejor no dar demasiados spoilers para aquellos que aún no han visto la serie. Pero puedo decirles que el accidente es repentino y brutal, un golpe inesperado que sacude la vida de todos los personajes. Pero el desconsuelo de Kerem, en el papel de Serkan al verla herida y vulnerable, es algo que realmente impacta. Lo vemos luchar contra su habitual frialdad y mostrar una profunda preocupación Superíndice 3N y ternura hacia Eda. La lleva al hospital con desesperación Superíndice 3N, y esa escena, esa carrera contra el tiempo, es pura tensión Superíndice 3N dramática.
La angustia en su rostro, la forma en que la sostiene en sus brazos, es una interpretación superíndice 3N magistral de Kerem Bürsin. Y la escena es filmada con una intensidad que nos hace sentir el miedo y la desesperación superíndice 3N en carne propia. Lo que hace que este momento sea aún más impactante es que Serkan, como sabemos, es un personaje que tiene dificultades para expresar sus emociones. Verlo tan vulnerable y desesperado por la seguridad de Eda resalta aún más la profundidad de sus sentimientos. Es como si la coraza que siempre lo protege se rompiera, dejando al descubierto el hombre sensible y apasionado que se esconde debajo. En definitiva, un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3mo, una serie que principalmente es comedia romántica, puede tocar las fibras del drama cuando se lo propone. Pero ese ayu del accidente en su, lo que realmente conmueve es la forma en que Serkan reacciona ante la posibilidad de perder a Eda. Se da cuenta de que su amor por ella es ese fuerte que cualquier otra cosa en el mundo. Y esa revelación superíndice 3N lo transforma, lo hace ese humano, ese completo. Ahora, cambiemos de tono y hablemos de Ukondieres y Sukur. Esta serie es un drama de acción superíndice 3N que nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca. La historia se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul, y en su lucha por mantener el poder y proteger a su gente. Ukondieres y Sukur es un universo oscuro y despiadado, donde la lealtad se pone a prueba constantemente y la muerte acecha en cada esquina. Los actores principales son Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz. Y la química entre ellos es Magnu Copyright Tika. A pesar de la violencia y el caos que los rodean, Yamak y Sena encuentran un refugio en su amor. Su relación superíndice 3N es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Ukondieres y Sukur es una serie que no escatima en momentos de dolor y sufrimiento. La violencia es una constante y los personajes se enfrentan a copyright pérdidas irreparables. Sin embargo, uno de los momentos desgarradores es la muerte de Sena. Esta serie nos muestra la dura realidad de la vida en un barrio controlado por la mafia. Las balas, las traiciones y las venganzas son el pan de cada día. Sena es la esposa de Yamak, y su relación superíndice 3N es una de las queridas por los fans. Su amor es incondicional, y ella siempre estuvo dispuesta a apoyar a Yamak en sus decisiones, incluso cuando son peligrosas. Su muerte, provocada por una sobredosis forzada por los enemigos de Yamak, es un golpe devastador para Ukondieres y Copyright L y para toda la familia Koval. La escena en la que Yamak encuentra el cuerpo de Sena es simplemente desgarradora. Su grito de dolor, su desesperación superíndice 3N, su incapacidad para aceptar la copyright dida, todo esto nos transmite una profunda sensación superíndice 3N de tristeza y empatua. La actuación superíndice 3N de Aras Bulut y Nemli es sobrecogedora. Logra transmitir el dolor de Yamak de una manera tan real que nos sentimos parte de su sufrimiento. La muerte de Sena marca un antes y un después copyright S en la serie, y tiene un impacto duradero en la vida de Yamak, que se ve consumido por la culpa y la venganza. Ukondieres y Sukur es un drama que no teme mostrar la crudeza de la vida y la fragilidad de la felicidad. Nos recuerda que incluso en los entornos hostiles, el amor puede florecer. Pero también Copyright N nos advierte que la felicidad puede ser efímera. Sigamos con otra joya del drama turco, Bir Zamanlar Ukondieres y Sukurova. Esta serie, ambientada en la Copyright Kada de 1970, nos cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, dos superíndice 3 benes enamorados que huyen de Estambul después Copyright S de que Yılmaz comete un asesinato para proteger a Zuleya. Tierra Amarga nos transporta a una Ukondieres y Copyright poca pasada, donde las tradiciones y las convenciones sociales dictaban la vida de las personas. Los actores principales son Hilal Altınbilek, Uğur Güneş y Murat Ünal. Y los tres ofrecen interpretaciones memorables. Hilal Altınbilek logra transmitir la fortaleza y la vulnerabilidad de Zuleya con una elegancia y una sensibilidad admirables. Tierra Amarga es una saga familiar llena de intrigas, traiciones y amores prohibidos. Zuleya y Yılmaz se ven obligados a separarse y a vivir vidas diferentes, pero su amor nunca muere. A lo largo de la serie, ambos se enfrentan a numerosos obstáculos y sufren grandes copyright vidas. La trama es llena de giros inesperados que nos mantienen enganchados a la pantalla. Uno de los momentos más impactantes de Tierra Amarga es cuando Zuleya se ve obligada a casarse con Demir Yaman para salvar la vida de Yılmaz. Este matrimonio forzado es un calvario para Zuleya,
que vive atormentada por el amor que siente por Yılmaz y por el odio que siente hacia Demir. La angustia de Zule ya es palpable y su sufrimiento nos llega al corazón superíndice 3N. Ella se sacrifica por amor, pero su felicidad se ve truncada por las circunstancias. Este momento es clave en la serie, ya que marca el inicio de una serie de eventos que cambiaron en la vida de todos los personajes. Tierra Amarga es una historia de amor, dolor y sacrificio que nos atrapa desde el primer momento. La serie es una exhibición superíndice 3N de emociones a flor de piel, y los actores logran transmitir la complejidad de sus personajes de manera magistral. Ahora pasemos a otra serie que nos muestra el lado de ese oscuro del amor, Sadakat Sith. Esta serie es un drama psicológico superíndice 3 Hiko que nos cuenta la historia de Asia, una copyright dica exitosa que descubre que su esposo, Volcán, la ha estado en Gau más menos ando durante aún más menos os. Infiel nos sumerge en el mundo de la traición superíndice 3N y la venganza. Los actores principales son Kan Sudere, Kaneth Indoruk y Melis Sezen. Y los tres ofrecen interpretaciones impecables. Kan Sudere se luce en el papel de Asia, una mujer que se transforma a medida que descubre la verdad sobre su esposo. Infiel es una serie que explora el tema de la infidelidad desde una perspectiva femenina. Asia es una mujer fuerte e independiente que decide vengarse de su esposo y de su amante. Su venganza es metu superíndice 3 dica y despiadada, y nos mantiene al borde del asiento. Uno de los momentos e impactantes de Infiel es cuando Asia revela la infidelidad de Volcán a toda su familia y amigos. La humillación superíndice 3N de Volcán es absoluta, y su mundo se derrumba a su alrededor. Asia logra vengarse de con diéresis copyright L, pero su venganza también copyright N tiene un costo. Ella se ve obligada a enfrentarse a sus propios demonios y a reconstruir su vida desde cero. Infiel es una serie que nos hace reflexionar sobre el amor, la traición superíndice 3N y la venganza. La serie es un thriller psicológico superíndice 3 Hiko que nos mantiene en tensión superíndice 3N constante, y los actores logran transmitir la complejidad de sus personajes de manera brillante. La interpretación superíndice 3N de Kan Sudere como Asia es simplemente magnífica. Y finalmente vamos a hablar de Muzice Doctor, una serie que nos enseña sobre la importancia de la empatía y la aceptación. Esta serie es un drama médico que cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant que lucha por ser aceptado en un hospital de Estambul. Doctor Milagro es una historia de superación superíndice 3N y esperanza. Los actores principales son Tañer Olmez, Onur Tuna y Sine Munsal. Y Tañer Olmez ofrece una interpretación superíndice 3N conmovedora y respetuosa de Ali Befa. Doctor Milagro es una serie inspiradora que nos muestra el poder de la perseverancia y la importancia de creer en uno mismo. Ali Befa se enfrenta a numerosos obstáculos a lo largo de su vida, pero nunca se rinde. Su inteligencia y su talento como cirujano son innegables, pero también copyright N tiene dificultades para comunicarse y socializar con los de MUVS. Uno de los momentos MUVS conmovedores de Doctor Milagro es cuando Ali Befa logra salvar la vida de un paciente a pesar de las dudas y el escepticismo de sus colegas. Este momento demuestra su valía como cirujano y le ayuda a ganarse el respeto de sus compau más menos eros. Doctor Milagro es una serie que nos toca el corazón superíndice 3N y nos enseña sobre la importancia de la empatia, la aceptación superíndice 3N y la inclusión superíndice 3N. La interpretación superíndice 3N de Tañer Olmez como Ali Befa es simplemente excepcional. Logra transmitir la complejidad del personaje de manera conmovedora y realista. Hay muchísimos momentos que podríamos haber elegido, pero creo que ese en particular engloba el espíritu de la serie. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este recorrido por algunos de los momentos dramáticos e impactantes de las series turcas. Vimos CEU superíndice 3 el amor, la traición superíndice 3N, la copyright Dida y la esperanza se entrelazan para crear historias que nos emocionan, nos hacen reflexionar y nos mantienen pegados a la pantalla. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Le de estas series es su favorita? ¿Recuerdan algún otro momento dramático que los haya impactado especialmente? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido emocionante para ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos en el Pro Superíndice 3 Simo Video. Adiós Superíndice 3S.